Y le damos las buenas noches o las buenas tardes, como cada miércoles de este curso de evangelización contextual. Es bueno poder reunirnos nuevamente. Como ustedes saben, venimos trabajando en torno a la evangelización desde distintas aristas, perspectivas, y cómo desde allí, desde esas distintas aristas, poder dar nueva luz al tema de evangelización, a nuestras prácticas de misión dentro y fuera de la iglesia, o dentro y fuera del templo, para ser más preciso. Eh, Hoy vamos a compartir sobre la educación y evangelización contextual, siempre en el contexto wesleyano, y van a estar acompañándonos como docentes la magíster Claudia Lombardo y la licenciada Gabriela Madre. Creo que ambas son conocidas, pero no por ello queremos perder la formalidad de cierta presentación contando ciertos recorridos académicos y de experiencias de trabajo que sostienen, digamos, estas conferencias, ¿no? En el caso de Claudia, ella es magíster en didáctica y su recorrido ha estado vinculado especialmente a la docencia, tanto a niveles primarios como luego en la dirección de escuelas. En este momento está como directora de una escuela en, en Buenos Aires, en Villa Parque, si no recuerdo mal el lugar, una Villa del iglesia, Parque. Villa del Parque, ¿sí? Es una escuela luterana de origen, o de Ujú. una escuela eh, arraigada en la tradición luterana. También estuvo como docente dentro de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, especialmente llevando adelante todo un programa a distancia, que fue eh, el comienzo de educación a distancia, UBA 21. Además, también ha sido presidenta de ALAIME. ALAIME es la Asociación de Instituciones Educativas Metodistas de América Latina y Caribe. Y sigue perteneciendo al AIME y participando de las distintas asambleas anuales que venimos realizando. Y también actualmente es parte del Hub Argentina que está vinculado a Misterios Globales, y una de las tareas que tiene anualmente es el conferencias y desarrollo junto con Alaime para el tema de capellanía. Podríamos decir algunas cosas más, Ujú. seguramente, pero es como una presentación panorámica, digamos, de su trayecto, su recorrido, siempre vinculado a la pedagogía, siempre vinculado a la didáctica, siempre vinculado a la educación y, eh, este, y siempre también como docente en varios niveles, y actualmente también es docente de nuestra universidad, UCEL, en la carrera justamente de licenciatura en teología. En el caso de Gabriela, sí, quien funge también en este curso como codirectora, como facilitadora de esta tarea. Gaby es, es licenciada en educación, también tiene recorridos en y trayectos dentro de lo que es la escuela, como docente y actualmente como directora de una escuela aquí en Rosario, en un sector poblacional vulnerable, Comunidad Educativa La Paz. Allí está como directora hace ya un poco más de 10 años. Eh, Ha también trabajado vinculada a educación cristiana dentro de la Iglesia Evangélica Metodista en Argentina, por
prácticamente 10 años también. Ha estado siempre también vinculada a espacios de formación y actualmente, entre otras cosas, es la secretaria técnica de la Facultad de Ciencias de la Región de UCEL. Y tanto Claudia como Gabriela, y, bueno, y también es, perdón, Gabriela actualmente también es la secretaria ejecutiva de ALAIME desde el 2019, 19. Ujú. hace ya unos 7 años. Tanto Claudia como Gabriela comparten muchos espacios vinculados a esta temática y pensábamos que quizás la combinación entre las dos sea una mirada más amplia y panorámica con aportes significativos que cada una puede dar más desde su campo de trabajo. Si bien están en relación, siempre son complementarios o suplementarios, digamos, ¿no? Depende del caso. Y la dinámica que hemos pensado es una primera exposición de Claudia, ¿sí? De este, media hora, 40 minutos, y luego ahí a continuación una de la segunda parte de la exposición la va a tener Gabriela y al final vamos a dejar el espacio de preguntas tanto para una como para otra. De tal manera que tengamos un hilo conductor entre una conferencia y la segunda conferencia y luego tratemos de hacer preguntas que puedan ser vinculantes este, entre las dos exposiciones. Esta es un poco la dinámica que le proponemos. Como siempre decimos, eh, vayan dejando por el chat esas preguntas. Hoy haré yo las veces de leer las preguntas tanto para Gabriela como para Claudia y las preguntas o comentarios que ustedes dejen y de esta manera podemos ir agilizando el tiempo. Con toda la bendición del Señor, y con todo el amor que viene de Él, que nos reúne con ternura, eh, tanto Claudia como Gaby, como los que estamos acá presentes, estamos deseosos de este momento. Mm. Claudia, Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar aquí. Siempre es un gusto compartir y reflexionar juntos con algunas ideas, ¿no? Yo traje una pequeña presentación que voy a usar como ayuda a memoria y que tal vez nos viene bien para ir como pensando y ordenando algunos pensamientos. En esta perspectiva de pensar en una propuesta que tiene que ver con la evangelización contextual, nos parecía muy, muy significativo poder entender el contexto particular en el cual nosotros hoy estamos pensando o estamos atravesando cuando pensamos en la evangelización o lo que nos toca a nosotros desde la educación en la educación. ¿Avanzamos, Javi? Muchas gracias. Por eso nos parece muy importante poder comprender cuáles son estos escenarios en los cuales estamos hoy tratando de organizar nuestra propuesta de enseñanza. Voy a traer algunos temas que pueden ayudarnos a entender eh, algunas perspectivas sobre qué está pasando en estos contextos particulares desde el punto de vista cultural, comunicacional, tecnológico, que atraviesa la forma en que nos vinculamos en espacios de educación, en la vida cotidiana y que nos van como dando ciertas líneas particulares. Vamos entonces a tomar algunos de esos temas. Aparecen un montón de títulos, aparecen varias situaciones, algunos más, un clic más, uno o dos más, Gaby, que tienen que ver con esto. Este contexto particular, y ya desde hace bastante tiempo, viene estando caracterizado por cambios vertiginosos y constantes. Los cambios que se vienen produciendo desde hace varios años tienen fundamentalmente que ver con cambios que se vienen dando en desarrollos tecnológicos,
pero que vienen generando algunas transformaciones particulares en cómo nos vinculamos con las personas, en cómo concebimos espacios y tiempos, en cómo nos manejamos. Estos cambios vertiginosos y constantes tienen una velocidad que nos provocan a veces esa sensación de estar aprendiendo algo y cuando más o menos empezamos a entenderlo, cambia y se modifica. Hay un autor que se llama Michel Serres que escribió un libro muy interesante que se llama Pulgarcita. Pulgarcita tiene que ver con cómo ustedes habrán visto, los chicos más jóvenes mueven sus pulgares para comunicarse y mandar mensajes a través de sus celulares. Bueno, justamente eso tiene que ver con esa idea de tratar de entender qué le pasa a Pulgarcita, cuál es el contexto particular en el que Pulgarcita, Pulgarcitos, estos jóvenes se están formando. Michel Serres dice que estos cambios que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, con las diferentes formas de comunicarnos, cambian completamente, diluyen la concepción de tiempo y espacio tal cual como lo concebíamos. Es más, algún autor que está mencionado más abajo, Byung-Chul Han, dice que hoy ya no estamos en la Tierra, sino que estamos en Google Maps. Ya no estamos comunicándonos entre nosotros físicamente, sino que estamos en la nube. Todos nosotros, y esta clase es una linda manifestación de eso, estamos en espacios distintos, en países distintos, en ciudades distintas, sin embargo estamos juntos. Esta idea de cambio del tiempo, de la noción de tiempo y espacio, esta idea de el estar presentes aún en la ausencia, genera cambios y concepciones diversas respecto de cómo nos vinculamos con el mundo. Disolución del tiempo, de la concepción del tiempo y del espacio tal cual como lo conocemos. No sé qué les pasa a ustedes, pero yo aún en la ciudad de Buenos Aires, cuando sé a dónde tengo que ir y conozco el camino, de cualquier manera utilizo aplicaciones que me dicen cómo llego más rápido, me avisan si hay algún problema en el camino, si hubo un accidente, dónde está la policía, dónde están las cámaras, todas esas cuestiones que para quienes conducimos nos ayudan a llegar más rápido, a anticipar situaciones. Michel Serré cuando dice que se disuelve en la concepción de tiempo y espacio tal cual lo tenemos. Es justamente esto, dice, estos jóvenes están reconcibiendo la forma de pensar el espacio, están reconcibiendo la forma de vincularse y de cómo nos conectamos. Dicen, es un mundo prácticamente nuevo. Tienen que reconcebir también el mundo, tienen que recrear el mundo en el que estamos viviendo. Alessandro Barico, que es otro autor que analiza un poco el vínculo eh, entre el hombre y la tecnología, dice, no es que cambió algo, es que cambió todo. Y esto también lo analiza cuando empieza a tener algunas situaciones particulares la pandemia, que marcan como hitos donde ciertas posibilidades y formas de conectarnos con los demás cambian completamente. Barico dice, no cambia algo, cambia todo. Y esta posibilidad de que todo cambie implica que nosotros tenemos que adaptarnos permanentemente y readaptarnos a estas situaciones que pasan. A mí me gusta tomar mucho para poder entender estos cambios vertiginosos, esta idea de cambio de tiempo y espacio, esta idea de que todo está cambiando y que genera esa incertidumbre enorme, la idea que Henry Jenkins trabaja, que es la de la convergencia cultural. Cuando Jenkins habla de convergencia cultural, habla de tres elementos fundamentales. Por un lado, habla de la convergencia mediática. Él analiza los medios de comunicación masivos y dice, bueno, los medios de comunicación parecían iban a ser que el nuevo medio que aparecía iba a hacer desaparecer el anterior, ¿no? Había un periódico, pero aparece la radio, parece que el periódico va a desaparecer, pero no desaparece, sino que
se continúa, aparece el cine, aparece la televisión, parece que cada medio que es nuevo tendría condiciones de hacer que los demás dejen de usarse, sin embargo esto no sucede. Aparece Internet y no desaparecen los otros medios masivos de comunicación, sino que Jenskin dice convergen los medios, es decir, que cuando ustedes hoy miran un programa de televisión, si alguno mira un programa de televisión, hay gente que, y lo habrán visto, que hay programas donde ya anuncian programas de streamer, donde hay gente que está opinando sobre eso en un programa que va como en paralelo, pero que tiene que ver con todos los medios que están funcionando a la vez. Ustedes escuchan un programa de radio y hacen referencia a lo que pasa en la televisión, nos leen los títulos de los periódicos, es decir, que los medios van convergiendo, generando a su vez una dinámica más compleja y difícil. Convergencia mediática. Cultura participativa, porque el gran desarrollo de Internet lo que permite es que todos de alguna manera podamos generar una participación en esos medios masivos y que seamos no solamente consumidores de toda esa información que circula, sino que también podemos producir, porque opinamos, intervenimos, dejamos reseñas, comentamos. Hay aplicaciones donde las comunidades de fanáticos o de lectores o de libros se reúnen y generan nueva información y nuevos elementos. Y a su vez habla de la inteligencia colectiva. Dice, todos somos conscientes que por más que sepamos mucho, solos no podemos saber todo. Entonces, estos medios lo que generan, esta idea de la convergencia cultural, genera la posibilidad de ir generando una inteligencia que se va construyendo junto con otros. Convergencia mediática, cultura participativa, inteligencia colectiva, hacen esa convergencia cultural. Y lo que Jenkins dice es, eso no pasa en los medios masivos de comunicación. Esa convergencia se produce en nuestros cerebros. Por lo tanto, la forma en que nos comunicamos, la forma en que intervenimos, es completamente diferente y somos nosotros quienes entramos en esa convergencia permanente. Eso cambia por la conectividad continua y portable. Ninguno de nosotros, o la mayoría de nosotros, sale de su casa sin su celular y cuando lo perdemos quedamos como desesperados, porque ahí tenemos casi parte de nuestra vida, ¿no? Todo está ahí y desesperadamente necesitamos estar atentos a lo que acontece, cómo se resuelve, quiénes hablan, cómo generamos esa información. Esto genera lo que llamamos transformaciones narrativas. Para quienes trabajamos en educación, las transformaciones narrativas son fundamentales. Normalmente estamos acostumbrados a que la historia comienza por el principio, después generamos un desarrollo y llegamos al desenlace. Pues si ustedes hoy miran series o miran películas o leen algunos libros, la narrativa está cambiada. Muchas de estas películas empiezan contando el final y luego cuentan lo que aconteció o pasó. O si ven algunas series, hay unos saltos en el tiempo, la historia va hacia adelante, vuelve para atrás, aparecen portales como si uno pudiera atravesar algunos elementos e ir a mundos distópicos, a elementos que se van generando, cambia la narración. Y si cambia la narración, la forma de narrar las historias, también hay una forma diferente en la que nos acercamos a conocer y a construir conocimiento. Hay una autora que se llama Flavia Costa que dice que son tiempos de aceleracionismo en los que estamos permanentemente corriendo detrás de lo que acontece. Por eso cuando llega la inteligencia generativa, que hoy estamos todos hablando de la inteligencia artificial, dice, en realidad estos cambios no pasaron ahora, no es que estos cambios que generan la inteligencia generativa se produjeron ahora, se vienen produciendo desde hace mucho tiempo, solo que el impacto nos llega ahora porque llegamos como tarde a esa situación de aceleración permanente de los cambios y de ese ir permanente hacia adelante. Y ella identifica dos accidentes globales que dice ahora están pasando en este contexto, accidentes globales, y nosotros tenemos que educar y pensar entre medio de accidentes.
El primer accidente global que identifica en este último tiempo es la pandemia, que ese cambió completamente y puso sobre la mesa cómo todas estas herramientas, como la que hoy estamos utilizando, nos permitieron en el encierro y en esa forma de aislamiento estar conectados y si, tuvieron una irrupción que cambió completamente la forma en que nos vinculamos. El otro accidente que concibe como un accidente global es la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que está cambiando la forma en que nos vinculamos, la forma en que conocemos, la forma en que se construye conocimiento. Y en el medio de todos estos cambios, de esta idea de cambios de narrativa, de, por supuesto, una discusión interesante a tener en qué pasa con esas narrativas y con cómo circula la información y el conocimiento, Byung-Chul Han dice que se está descorporizando el mundo, porque la mayoría de nuestro contexto hoy tiene que ver con la digitalización de la información, la digitalización de las experiencias. Y dice, todo lo que antes tenía que ver con un capitalismo que tenía que ver con la idea de la posesión de cosas y que tenía que ver con que hacia ahí eso daba poder, ubicación, pertenencia. Hoy él habla del capitalismo de la información. Y dice, es mucho más complejo, es mucho más salvaje, porque poseer algo era como mucho más claro. La información está claro que no la poseemos, que circula desde otro lugar y establece diferencias muy intensas entre las personas que tienen acceso a la tecnología, acceso a la información, a diferentes posibles alfabetizaciones, a poder tener herramientas para entender estas nuevas concepciones de tiempo y de espacio, de vínculos. Dice, esta descorporización del mundo tiene algunas características complejas que tienen que ver con cómo nos vinculamos, cómo compartimos, cómo incluimos o dejamos afuera a una cantidad de personas. Bueno, un pantallazo muy rápido sobre algunos elementos que desde lo cultural, desde lo económico, desde la concepción de cómo nos vinculamos con el conocimiento, con los tiempos, eh, nos abren algunos elementos simplemente muy rápidamente como para poder intentar pensar en este contexto particular. Pero este contexto genera otras cosas, avanzamos un poco más y además de comprender este escenario, deberíamos entonces también comprender las nuevas subjetividades que en este contexto se van a ir generando. Nuevas subjetividades porque en este contexto, avanzamos, en este contexto en el que todo es tan rápido, emerge un nuevo sujeto. Michel Serré cuando dice cambia el contexto y Pulgarcita tiene que reinventar el mundo, también dice Pulgarcita tiene una cabeza distinta, tiene una nueva cabeza. Pulgarcita no quiere escuchar la clase narrada. Ahí nos habla directamente a los educadores. Dice, no quiere que le cuenten lo que está en el libro. Pulgarcita tiene otra forma de vincularse con el conocimiento, con la información. Por lo tanto, deberíamos pensar cómo generamos una propuesta que realmente cuando damos una clase, cuando educamos a los jóvenes, cuando damos un sermón también a esas personas más jóvenes, cómo nos vinculamos con estas personas que están reconcibiendo, reconstruyendo esas ideas y formas de comunicarse. Y acá hay un elemento que a mí me parece muy interesante, que trabaja Paula Sibilia, una autora argentina, que habla de la intimidad como espectáculo, porque hoy todo ese desarrollo de los medios, toda esa convergencia cultural, todo el desarrollo de Internet y de las redes sociales incitan a la visibilidad, pero una visibilidad particular. Ella dice en un punto, lo que antes durante mucho tiempo tenía que ver con los diarios íntimos que las personas escribían, que tenían que ver con su propia intimidad, con la reconstrucción de su propia historia y que solo tenían acceso a las propias personas, hoy pueden cambiarse por las redes sociales, que tienen
visibilidad impresionante y donde todo lo que hacemos se refleja en las redes, lo mostramos, lo publicamos. Todo lo que hacemos se publica en las redes. También estos autores dicen, en realidad, estamos editando la realidad en tiempo real. Yo no publico todas las fotos, no publico las fotos en las que estoy fea, salí llorando, estoy triste. Publico en mis redes sociales las que me arman o que tienen que ver con un propio perfil. Los chicos, los más jóvenes, mucho más expuestos, mucho más marcados por esta idea de la edición de la realidad en tiempo real. ¿No? Y esto tiene que ver con cómo se conciben las personas, cómo se vinculan con otras personas, cómo conciben su propio cuerpo, su propio pensamiento, su propia forma de vincularse con otros, su propia forma de aceptación de sí mismos y de los demás. La posibilidad de ser parte en procesos donde resulta compleja esa situación particular de crecimiento. Redes sociales, exposición enorme, edición de la realidad donde no todo lo que se ve es exactamente lo que acontece. Y aquí otra vez esta idea de compramos y consumimos emociones. Se publica, se muestra, vemos lo que le pasa a otro, aspiramos a ciertas cuestiones, no se aspiran. ¿Cómo se construye? Estamos pensando en construcción de personas, ¿no? Por eso hablamos de educación, de los más chicos, de los más jóvenes. Ustedes habrán visto la discusión sobre el uso, ¿no?, de celulares en la escuela, el uso, ¿no?, de las redes, los problemas que tuvimos con las amenazas a través solo para hacer retos virales en las redes. Todo esto tiene que ver con cómo se concibe esta visibilidad, dónde se muestra, cómo se exponen los pensamientos, los miedos, las dificultades, los rechazos, las aceptaciones, los modelos a seguir. Complejo, tiene que ver con cómo compramos, cómo consumimos estas emociones, cómo nos exponemos, cómo generamos un cuidado particular respecto del otro. Otro elemento que también señalaba Flavia Costa, no, perdón, no era ella, sino Garcés, Marina Garcés, ella habla de que hoy nos caracterizamos por el hiperactivismo. Muchos de nosotros tenemos varias actividades. No sé ustedes, pero yo tengo la pantalla por la que estoy dando la clase, tengo mi celular, tengo mi reloj, todo me tira información variada. Y ustedes a la vez están escribiendo en el chat y a su vez hay otro diálogo que se genera. Hoy hay un hiperactivismo. No logramos concentrarnos en un tema particular, sino que todo el tiempo hay una interacción, una interrupción permanente. Un elemento interesante, porque en la escuela podemos decir no se usan los celulares. Bueno, los controlamos. En las universidades les decimos a los adultos que están ahí guarden sus celulares, porque ahí hay también una interacción permanente, una interrupción permanente. Tal vez en sus casas también alguien les está mandando un mensaje en el momento en el que estamos interviniendo en clases, en espacios de encuentro. En este contexto particular, en el que estamos yendo y viniendo, Mariana Mayo dice, bueno, nosotros cambiamos porque nosotros ahora también somos híbridos. No solo estamos en este contexto particular físico, sino que estamos, como diría Barico, en el mundo y en el ultramundo. Tenemos una realidad del mundo físico y tenemos otra realidad que tiene que ver con el mundo virtual, con todo lo que intercambiamos en las redes, en las aplicaciones, algunas cosas de trabajo, otras tienen que ver con lo personal, pero todo el tiempo tenemos elementos que están en ambos mundos. Por eso Alejandro Barico, cuando dice que estamos en el mundo y en el ultramundo, en lo digital y en lo físico, dice, esto es una verdadera revolución mental. Interesante pensar en este contexto se conciben otras subjetividades más expuestas, atentas a cambiar, con otras mentalidades para aprender, para vincularse con el conocimiento, con un hiperactivismo que a veces lleva al desánimo, con dificultades para vincularse porque las redes llevan al extremo lo positivo y lo negativo de esos intercambios. Es una verdadera revolución mental. Pero Barico dice, no se produce con la llegada de Internet, no se produce con la inteligencia artificial.
en realidad se venía produciendo en la mente de las personas que generaron estas herramientas y que luego llegan un impacto brutal a cada uno de nosotros y en distintos espacios de vida. Y aquí hay otro elemento interesante que tiene que ver con el mundo del trabajo, los trabajos que ya están cambiando, los trabajos que van a cambiar y la forma en que nos vamos a vincular y vamos a necesitar movernos. Otro elemento que a quienes trabajamos en instituciones educativas nos preocupa mucho, el decrecimiento demográfico, que también tiene que ver con estas subjetividades. Cada vez hay menos nacimientos, cada vez hay más postergado la idea de la maternidad o de la paternidad. Entonces también el mundo cambia y la forma de percibirnos y de reproducirnos y de vincularnos y de concebir la familia también es un cambio enorme en términos de cómo concebimos esto que pasa. En la ciudad de Buenos Aires ya hay más hogares con mascotas que hogares con niños. Subjetividades que cambian. Avanzamos un poco más y entonces un contexto muy complejo con estos cambios, con estas características, subjetividades que se están redefiniendo en términos de exhibición, de espectacularidad, de hiperactividad, de hibridez, de diferentes formas de conectarnos y entonces algunos elementos para pensar cómo reconfigurar nuestras propuestas. Avanzamos un poquito. Seguimos. Algunos elementos para pensar. ¿Qué hacemos desde la educación cuando pensamos en esto? A veces asusta un poco todo esto que acontece. ¿Avanzamos, Gaby? Muchas gracias. Algunas ideas para poner el foco, para pensar desde las instituciones, para pensarnos como docentes, para pensarnos como formadores. Yo digo como docentes, pero quienes dan una actividad, aunque no sea formal, no sea dentro de una institución educativa, también tiene que pensar cuál es el contexto, cuáles son estos sujetos con los que estoy trabajando, cómo se conciben estos sujetos en este contexto particular. Uno de los elementos a los que siempre volvemos o deberíamos volver los educadores es a recuperar el sentido de eso que estamos haciendo, recuperar el sentido de enseñar y aprender, porque parte de lo que provocan estos cambios, parte de lo que provoca el hiperactivismo, el cambio de la subjetividad, la violencia, los retos virales, las redes sociales, tiene que ver con el desánimo que se provoca también entre los educadores y los formadores y también en los estudiantes. Cuando ponemos el foco en esto, recuperar el sentido de lo que es enseñar y aprender, aparece un elemento fundamental que es ¿qué tiene sentido que nosotros hagamos en este momento? ¿Qué tiene sentido que nosotros enseñemos en este momento? ¿Qué tiene sentido que estos sujetos particulares y con este contexto particular puedan aprender? Y aquí muchos autores recuperan esta idea, no solo de educadores, sino también quienes desarrollan tecnología, como Bill Gates, dice, hay que poner el foco en lo humano. Hay que recuperar eso que tiene que ver con el vínculo entre seres humanos que es irreemplazable. Recuperar ese espacio que tiene que ver con el intercambio. Recuperar ese espacio que tiene que ver con el encuentro, recuperar esa posibilidad de que la visibilidad, lo externo, tenga que ver con una posibilidad de encuentro, de intercambio. Y diría Flavia Costa, en estos tiempos de aceleracionismo, deberíamos ofrecer espacios de desaceleración, espacios donde podamos pensar, espacios donde podamos sentarnos con el otro, donde podamos revisar junto con otros las cosas que estamos aprendiendo, que deberíamos aprender, que deberíamos generar. Y aquí hay un elemento bien interesante que es incluir el cuerpo en nuestras propuestas. No siempre en las propuestas de enseñanza la posibilidad de vincularnos, la posibilidad de poner en juego el cuerpo aparece como un elemento a ser tenido en cuenta.
en estos contextos particulares, con estas subjetividades particulares, donde en las escuelas, y ya Gaby hará algún comentario seguramente más puntual, hasta es difícil cómo nos vinculamos con nuestros estudiantes desde el afecto y desde el tocarnos. Muchos docentes con miedo de hacer eso por todo lo que se ha generado en términos de lo que implica el contacto, el cuerpo como una parte que forma parte central del aprendizaje, del crecimiento. Comprender la inteligencia artificial, comprender la tecnología, tratar de entender qué les pasa a nuestros estudiantes resulta fundamental y anticipar, porque como dijimos hasta ahora, llegamos tarde, ¿no? Nos cachetea la pandemia y llegamos tarde a la inclusión de la tecnología, nos cachetean las redes sociales y llegamos tarde a ver cómo nos vinculamos con nuestros estudiantes, nos cachetea la inteligencia artificial y estamos todos desde atrás tratando de entender para qué sirve, cómo se usa, cómo lo pensamos. Volver a mirar estos desarrollos tecnológicos resultan fundamental. Y un elemento que para mí es central y que me gustaría cerrar un poco con esto, es esta idea de poder imaginar otros futuros posibles, otros mundos posibles. Porque cuando uno puede pensar en otros mundos posibles, otros futuros posibles, puede empezar a anticipar algunos elementos. Aquí hay algo muy interesante. Los medios masivos de comunicación, las formas de narración anticipan. Hace tiempo atrás, la ciencia ficción que contaba cómo era el futuro mostraba mundos idílicos, ¿no? Mostraba desarrollos posibles, ciudades en las que todos tenían elementos maravillosos en los que se podían resolver, compartir con usos de la tecnología. No sé si recuerdan el dibujito de los supersónicos, los que tienen mi edad, todo parecía maravilloso. Bien, hoy las series que tienen ciencia ficción son todos mundos distópicos, todos mundos destruidos, mundos con necesidades, mundos donde hay pocos elementos y necesitamos imaginar otros mundos posibles, necesitamos construir otros futuros posibles para mirar qué hacer en cada una de las propuestas de formación que hagamos, formales o informales. Y querría cerrar con una más, que creo que ya estoy en tiempo, con la posibilidad de pensar en una pedagogía de la esperanza, una pedagogía poética y utópica, ¿no? Una pedagogía, la idea de la pedagogía de la esperanza es de un autor español que lo que dice es que justamente cuando nosotros pensamos en algo que vaya más allá, que dé esperanza en términos de pensar una propuesta educativa, en pensar que otros mundos posibles pueden construirse, generamos un mundo distinto. Yo tomé elementos que tienen que ver con desarrollos culturales, con cómo estos impactan en las concepciones y las subjetividades, desde nuestras escuelas protestantes metodistas, desde nuestras iglesias metodistas, tenemos un discurso esperanzador, tenemos elementos para poder construir una pedagogía esperanzada, una pedagogía poética, una pedagogía utópica que se ponga en acto en nuestras propias instituciones con toda la intención de generar un mundo distinto para el que nuestros estudiantes tienen que formarse y que en un futuro van a tener que poder incorporarse. Así que, bueno, algunos elementos hasta aquí que seguramente Gaby va a poder completar a partir de su presentación y bueno, iremos luego entrelazando, revisando, proponiendo, criticando. Tal cual. Bueno, gracias, Claudia. Siempre es tan interesante escucharte, siempre son instancias de aprendizaje y bueno, doy gracias a Dios por los espacios que podemos compartir. Y Claudia nos dejó un panorama o nos ofreció eh, lo que es el escenario en donde se ubican nuestras instituciones. Menos mal que al final habla de esperanza, esa esperanza a la que nos aferramos porque creemos en un Dios de lo imposible, ¿no es cierto? Pero es un panorama en el cual no es
no es fácil transitar como instituciones. Y en ese escenario vamos a pensar, entre otras cosas, ¿qué son las instituciones? Y como estamos hablando de educación, vamos a hablar de educación en las dos instituciones que nos están convocando hoy. Por un lado, una institución iglesia y por el otro lado, las instituciones educativas que nuestra iglesia metodista tiene a lo largo y a lo ancho de América Latina, del Caribe. Es una de nuestras misiones muy fuertes, la misión educativa. Y cuando yo haga referencia a escuela como institución, no me voy a estar refiriendo solo a las escuelas donde van o donde concurren nuestras infancias y adolescencias, sino hablo de la institución educativa. Cuando hable de escuela voy a estar refiriéndome también a las universidades, al kinder, a todo el espectro que incluye la institución. Y bueno, para pensar en las instituciones, iglesia, escuela, insertas en estos escenarios que además tienen sus particularidades en las distintas regiones, ciudades, pueblos que ustedes habitan, nos ayudamos con un sociólogo francés, Dubet, que habla de institución desde varias perspectivas. Desde la tradición antropológica, ¿qué dice qué es una institución? Bueno, son todas, él dice que son todas las prácticas sociales, más o menos rutinarias y ritualizadas, los sistemas simbólicos como son la religión, como son las lenguas, que se imponen maneras, costumbres, hábitos alimenticios, actos de cortesía. Piensen en el rol que aquí tienen las instituciones. Y también hace una referencia desde la perspectiva sociológica y política a poder pensar que también las instituciones son ese conjunto de marcos, de procedimientos que regulan los conflictos, como las políticas, las constituciones políticas, los parlamentos, los sistemas políticos. Y que las instituciones eh, instituyen desde una función de socialización que instala un orden simbólico y que forma un tipo de sujeto. Yo les pido que vayamos haciendo el ejercicio a medida que voy haciendo este relato de cómo socializan las escuelas, cómo socializan nuestras iglesias, nuestras comunidades de fe, cómo instalan este orden simbólico y cómo van formando un tipo de sujeto. Piensen en las actividades que las atraviesan, los modos, los tipos de liderazgo, el por qué abrimos las puertas de las iglesias, por qué abrimos las puertas de las escuelas. Eh, Todo esto está ligado a un orden simbólico y una cultura de la subjetividad en medio de este escenario del cual nos hablaba Claudia, que seguramente también ustedes pudieron ir haciendo este ejercicio de pensar cómo cada una de estas características de época atraviesan las instituciones por las que ustedes están llevando adelante su liderazgo o están participando. Estos valores simbólicos que caracterizan un tipo de socialización va formateando los individuos. Piensen que muchas de las cosas que un sujeto vive dentro de una iglesia o dentro de nuestras escuelas no lo vive en ningún otro lugar. Muchas de las cosas que recibe un sujeto en nuestras comunidades, y cuando digo cosas que recibe me refiero desde lo simbólico, no los recibe en otro lugar. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones formatean, moldean desde la palabra, desde la mirada, desde gestos o no gestos, y también moldea desde miradas que quizás deberían estar y no están, o palabras que deberían estar o no estar. Pensemos que en nuestras comunidades de fe hay una circulación de la palabra que quizás no la hay en otras instituciones, sí en la institución escuela, pero no la hay en otros espacios que transitan los sujetos.
Pensemos el nivel de participación, y esto tiene que ver con un acto educativo que tiene nuestra institución iglesia, cuando compartimos motivos de oración, cuando se instituye la voz, la posibilidad de hablar, de expresarse, de contar la propia vida, repito, en medio de este escenario que planteaba Claudia, ¿no? De a veces cómo se desdibuja el sujeto, cómo se desdibuja sus intereses más genuinos. Pensemos en los espacios de estudios bíblicos, que son espacios netamente educativos, donde también hay circulación de la palabra, donde hay posibilidad de disenso, de construcción de un saber colectivo, de construcción de sueños colectivos. Ya vamos a volver sobre eso. Entonces, en nuestras instituciones, como en otras, pero pensemos cómo lo hacemos, de qué manera, eh, los sujetos se socializan interiorizando valores, interiorizando sentimientos, hábitos. Bueno, de todo esto nos habla Duvet cuando habla de las instituciones y me pareció interesante poder traerlo para poder pensar iglesia y escuela. Y en esto también hay un pedagogo español, La Rosa, que nos trae al pensamiento eh, que él dice que regala la escuela a las nuevas generaciones. Y vuelvo con este ejercicio, a fuerza de que sea repetitivo, de pensar que también las iglesias trae esto de lo cual nos habla La Rosa. Y él habla de cuatro cosas. Una tiene que ver con el tiempo, un tiempo que se aparta no es un tiempo de trabajo de los sujetos que transitan, no de quienes trabajan, ¿no? Sino de quienes reciben en las instituciones educativas. Es un tiempo apartado del trabajo, es un tiempo en el cual, pensemos también en las iglesias, uno no es un cliente y uno no es un consumidor. Entonces, en medio de este escenario del cual Claudia nos hablaba, em, pensemos en este tiempo tan valioso, a veces cuando decimos no estamos haciendo nada ante todo lo que pasa, el abrir las puertas, el recibir de distintas maneras, las actividades que tenemos, están apartando, están regalando, dice la Rosa, a las nuevas generaciones, y nosotros lo podemos pensar a las no generaciones que no son nuevas también un tiempo especial donde ese sujeto es único, pero además es un sujeto colectivo, ¿no? Y repito, donde no es cliente, donde no es consumidor, donde el intercambio no es un intercambio desde un pensamiento capitalista de intercambio. Yo te doy si vos me das y yo no te doy porque vos no me das. Cambiamos la lógica en ese tiempo y también eh, es un tiempo en donde los sujetos, ya sea la institución escuela o la institución iglesia, podemos tomarnos el tiempo que es necesario para aprender, el tiempo que es necesario para equivocarse, para rehacer si estamos hablando de comunidades de fe amorosas, inclusivas, contenedoras, acompañamos estos procesos de los sujetos en este ir y venir en la vida de fe, este ir y venir en el camino que nos equivocamos y volvemos a rehacer y nos apoyamos en los grupos que formamos. Bueno, la escuela obviamente es un lugar para equivocarse, pero muchas veces las instituciones educativas toman la equivocación desde la sanción. Bueno, nuestras instituciones educativas si bien cuando hay equivocación hay corrección, pero debe poder pensarse que la escuela es el lugar para equivocarse. Las instituciones educativas son los espacios para equivocarse.
Y también las comunidades de fe es el tiempo es el espacio donde y el tiempo donde yo puedo mostrar mis debilidades. Habla también la Rosa, esto que decíamos de los espacios, ¿no? Este lugar separado de estos escenarios, no como burbujas que se alejan de lo mundano, sino como espacios de protección. Y también eh, dice la Rosa que hay materiales de estudio, hay algo que ofrecer como transmisión, hay algo especial a transmitir que no se transmite en otros lugares, que no lo van a transmitir las redes sociales o que sí lo van a transmitir, pero no del modo que nosotros queremos hacerlo. Hay una particularidad en cuanto que hay sujetos que tienen algo para decir, algo para enseñar, una cultura a transmitir, un recorrido para compartir. Y esto también entonces es en este tiempo especial, en este espacio especial, con materiales de estudio, le dice él, porque se refiere a la escuela, pero nosotros pensemos eh, en todo lo que podemos transmitir, el trabajo que se hace a partir de la transmisión usando la Biblia como, como alimento de fe, pero también como estudio para el crecimiento de toda persona que participa en una comunidad de fe. Y también él habla de actividades especiales, de procedimientos, de una manera de hacer particular en las instituciones educativas. Y también esto lo tenemos en la iglesia. Hay una manera especial de hacer las cosas. Hay procedimientos que no hay en otros espacios. Hay actividades que no encontramos en otros lugares. Y cada vez se reduce más en este escenario que nos planteaba Claudia, los lugares donde la gente puede ir a encontrarse, puede tener un cara a cara, puede sentir el abrazo, puede intercambiar la mirada, puede ser escuchado y puede escuchar a otros. Esto que nos parece tan cotidiano, tan natural, y que algunos de nosotros lo venimos viviendo desde que tenemos uso de razón en las comunidades de fe, para mucha gente que llega, esto es nuevo. El ser acompañado por otro sujeto que se preocupa por uno, separando un tiempo, un espacio, eh, materiales para trabajar, para compartir, es nuevo. Es nuevo, es diferente y también la forma en que nuestras instituciones educativas abren el espacio, distribuyen el tiempo, comparten con las familias y con los estudiantes y la forma de enseñar también es diferente a otras instituciones educativas. Y esto nosotros lo vivimos a diario, ese plus de sentido que nuestras instituciones educativas tienen y que necesitamos que las comunidades de fe acompañen, apoyen de diferentes maneras para seguir sosteniendo ese plus de sentido, esa forma diferente que tienen nuestras instituciones. Eh, pero ¿qué pasa en nuestras instituciones, en este escenario, con los sujetos que la transitan y con quienes trabajan en las instituciones, ya sea en las instituciones educativas o quienes ejercen liderazgo en la institución iglesia? Bueno, pasan distintas cosas. Quizás en este video, a ver si puedo compartirlo, podamos ver algo de lo que pasa en nuestras instituciones. Quizás ustedes reconozcan si eso a veces pasa en mi comunidad de fe o eso pasa en mi escuela, o quizás no. Vamos a ver. Aquí, a ver si puedo abrirlo. Sí. ¿Lo escuchan?
Bueno, lo vamos a dejar en el aula también como recurso porque quizás en algún momento ustedes quieran usarlo en sus comunidades de fe, en sus escuelas, ¿no? Da mucho para hablar y decir muchas cosas, pero entre otras, eh, ¿qué pasa con los liderazgos en nuestras instituciones, ¿no? ¿Qué pasa con esos liderazgos que llevan muchos años y que cuando aparece alguien nuevo, ese ritmo es inaceptable? Tratamos de que se diluya, porque no sabe cómo se hacen las cosas acá, porque hay solo una manera, porque siempre lo venimos haciendo así. eh, Cómo irrumpen los ritmos de cada uno, las miradas, los estilos, y tenemos que seguir haciendo instituciones y tenemos que seguir caminando porque tenemos eh, que ir y hacer discípulos, ¿sí? Y entonces, con esos desencuentros de quienes habitamos las instituciones, con esas diferencias, con esas habilidades que tienen unos y no tienen otros, tenemos que poder lograr conjugar y hacer una misma melodía con el aporte de cada uno y de cada una. Es un gran desafío poder hacer este trabajo artesanal. Y Graciela Frigerio, eh, una argentina, eh, doctora en educación, habla con otros autores, de las instituciones del lazo y de los oficios del lazo. Y cuando ellos hablan de los oficios del lazo, hablan de quienes están en las instituciones, trabajando, actuando, haciendo liderazgo en las instituciones, con estas características de disonancias y de encuentros. ¿Y por qué habla de los oficios del lazo y se refiere a educadores, a trabajadores sociales, a psicólogos, a psiquiatras, etcétera? Nosotros lo podemos trasladar y pensar a pastores, pastoras, el liderazgo en las iglesias, profesionales que trabajan en las instituciones educativas. Dice que es un oficio porque es un trabajo artesanal en donde tenemos que poder hacer una lectura sobre los sujetos, una lectura sobre los contextos, porque a veces nos sucede esto que decimos desde el sentido común: se nos quemaron los papeles, se me cayeron todos los libros de la biblioteca, esto nunca nos había pasado, porque eso pasa con los grupos humanos, eso pasa con los sujetos, que no todo está cerrado y no todo está dicho. Entonces es un trabajo artesanal, el trabajo del liderazgo, el trabajo de los profesionales que están en la vida de las instituciones, porque cambian los escenarios, porque no podemos hacer las cosas siempre igual de la misma manera, porque siempre fue así, porque nadie puede em, atribuirse el saber hacer todo en todos los escenarios y con todos los sujetos. Y dice los oficios, las instituciones del lazo, porque ellos hablan de que las instituciones del lazo son aquellas instituciones que pueden enlazar, que pueden eh, reunir a los sujetos, pero además este sujeto tan fragmentado que volvemos a decir, ¿no? Del consumo, atravesado por la inteligencia artificial, por las redes. Es decir, no quiero repetir todo este escenario que nos marcó Claudia. Esos sujetos de esos escenarios con las características de época son enlazados, son tomados, acompañados en su subjetividad por instituciones en donde se ejerce el liderazgo desde esto artesanal, ¿no? También hace referencia a que los profesionales, en este caso habla, son como vaquianos, ¿no? Tienen que ir conociendo el terreno, tienen que ir haciendo
este trabajo artesanal del paso a paso, de ir conociendo los, los caminos que son mejores y que de mejor manera van a conducir hacia esos lugares que las instituciones quieren llegar. Y nosotros, desde el AIME, desde la Asociación Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación, vamos recogiendo el sentido de las instituciones, pero además vamos proponiendo un modo de ser de las instituciones y en este paralelo que estamos haciendo en esta noche, en esta tarde, pensamos en las escuelas y pensamos en las iglesias. Y pensamos qué tipo de institución estamos pensando. Y con esto no lo pensamos desde un lugar cerrado y único, sino como propuestas, ¿no? Y la propuesta es que nuestras instituciones, esas donde la vida eh, toma su fuerza, son instituciones donde debe haber una calidad educativa transformadora. Y también en nuestras iglesias debe ser así, ¿no? Em, y esa calidad educativa transformadora la pensamos desde lo intercultural, abriendo puertas, pudiendo problematizar desde el Evangelio y desde los saberes académicos nuestra realidad, de poder pensar la realidad para modificarla, ¿no? Esto que también nos decía Claudia, para poder construir un otro mundo, donde poder descubrir en esa calidad transformadora lo individual y lo colectivo. Poder pensar en la construcción de una historia colectiva. Uno de los males de época es em, la ausencia de sueños colectivos. Pensemos en los años 60, en los años 70, donde nos empujaban esos sueños colectivos. Pensemos ahora qué le pasa a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes con este horizonte, con lo que se ve a futuro, ¿no? Esto que Claudia decía, cómo baja la natalidad, ¿no? Esto que nos dicen los jóvenes. ¿A qué mundo voy a traer a hijos? ¿Para qué voy a traer hijos a un mundo que tiene una perspectiva de autodestrucción a partir del cambio climático, ¿no? Bueno, cómo nuestras instituciones educativas y nuestras instituciones iglesias necesitamos trabajar en la construcción de sueños colectivos, porque eso es lo que nos va a movilizar hacia un cambio, hacia la construcción de otro mundo. Pensamos también en esa educación inclusiva, diversa, ampliada. Y cuando hablamos de inclusiva no nos referimos solo a personas con necesidades educativas especiales. En lo diverso estamos hablando de la creación de Dios, de la diversidad de personas, de sentimientos, de pareceres, de miradas, de formas de expresar la fe, de formas de situarse en las instituciones. Si nuestras instituciones, escuela y nuestra institución, iglesia, debe poder dar señales de vida en contraposición de los signos de muerte con los que nos va envolviendo el mercado, ¿no? El desafío es diario de cómo seguir siendo institución escuela, institución iglesia, sin excluir, sin masificar, que es otro de los desafíos que tenemos, permitiendo que en los escenarios sean escenarios de acogida de las infancias, de las juventudes, de los grupos de adultos mayores, cada uno con sus matices. Y también hay un concepto que me gusta trabajar mucho, que es el concepto de escuela pesebre, algo que en la iglesia lo tenemos tan internalizado, pero poder pensar la escuela pesebre, no solo para la Navidad, digo, y cuando repito, cuando digo escuela, digo instituciones, porque tenemos
el desafío permanente de situarnos como aquel establo que dio lugar a la vida, que es un espacio que aloja, donde la ternura del Evangelio atraviesa cada vida. La escuela Pesebre es una escuela que piensa, que actúa desde la pedagogía de la ternura, desde la pedagogía del cuidado, que habilita el pensar, que genera nuevas ideas, que produce conocimiento. Instituciones que invitan a compartir el mundo, a construir lo común, esto que decíamos de la recuperación de los sueños colectivos, a poder pensar en un nosotros y nosotras. Sigamos haciendo la relación entre el escenario que nos hablaba Claudia y lo que estamos proponiendo, ¿no? Es decir, una institución pesebre que está por sobre el individualismo en un tiempo tan difícil. Y acá quiero traer a Paulo Freire, y permítanme leer donde Paulo Freire dice en uno de sus tantos escritos, me refiero a un pedagogo brasilero, un clásico, y es clásico ¿por qué? Porque lo podemos seguir leyendo en este tiempo, con estas características epocales, y sigue teniendo sentido, importancia, y nos sigue haciendo pensar eh, su, su decir. Eh, y él expresaba o expresa el sentido ético de la presencia humana en el mundo, la comprensión de la historia como posibilidad y nunca jamás como determinación, es sustancialmente esperanzada. Y por eso mismo digo, genera esperanza. Entonces, a partir de esto que dice, que dice Freire, nosotros desde nuestras instituciones necesitamos pensar en esta construcción donde no hay vida, por pequeña que sea, que deba quedar por fuera de este sueño colectivo. Este sueño colectivo que es lo que el Evangelio nos muestra, ¿no? Es un imperativo ético que tenemos, hay autores que hablan de esto, del imperativo ético, eh, en donde desnaturalicemos ciertas prácticas sociales y pensemos cómo nuestras instituciones instituyen desde lo simbólico otras formas de ser sujeto, otras formas de ser grupos humanos. Y en esto que instituyen la institución iglesia y la institución escuela, antes de poder terminar y dar lugar a las preguntas, a los comentarios, les cuento a modo de anécdota, siempre me gusta traerlo a colación, quizás ustedes, alguno de ustedes lo ha escuchado. Miren cómo regula el hacer de los sujetos y cómo desde lo simbólico instituye un modo de ser que en una situación que hemos vivido en una congregación, en una ciudad, la ciudad de Santa Fe, en República Argentina, hace muchos años, en el 2003, la ciudad sufrió una inundación que tuvo un tercio de la ciudad durante muchas semanas bajo el agua. Y la iglesia fue refugio, refugio para 100 personas que habían perdido absolutamente todo. El agua había arrasado con todo. Y bueno, vivimos durante 7 semanas 100 personas juntas en la iglesia y pasó la vida. Y cuando pasa la vida, pasan los cumpleaños, pasan los fallecimientos, pasa el tener que tratar de recuperar rutinas. Y entonces una de las cosas que fuimos haciendo, porque la vida se celebra en toda circunstancia y a pesar de, porque es vida que el Señor regala, en medio de todo ese panorama tan trágico, festejábamos cumpleaños, porque los chicos cumplían años, los adolescentes cumplían años, los adultos nos podíamos aguantar, pero los chicos, ¿cómo no vamos a festejar los cumpleaños? Y entonces había muchos colaboradores, muchos, y hacían tortas para toda esa cantidad de gente. Y estábamos por compartir la torta. eh, y
cantó el feliz cumpleaños y muchos de las familias que estaban eran familias que asistían a la iglesia y muchos eran los niños que asistían a las iglesias, no los adultos. Pero bueno, estaban allí ellos con sus familias. Entonces, en el marco del festejo del cumpleaños, un señor, un abuelo, empezó como a sacar arrebatadamente porciones de torta. Y su nieta de 9 años lo frenó y le dijo, así no, abuelo, una por vez, porque acá se comparte, cuando se comparte siempre alcanza. Y esa niña de 9 años, ¿cómo sabía eso? Porque lo había vivido. ¿Dónde? En la iglesia. Lo había aprendido y en su pobreza, era una niña muy pobre, en su pobreza, aún en medio del dolor, de no tener nada, podía esperar y podía compartir sabiendo que iba a alcanzar, porque el Señor multiplica y podía enseñárselo a su abuelo. Miren lo que la institución iglesia había hecho en una vida tan pequeñita y esta niña ya había podido incorporar esto que la iglesia quizás sin saber lo que estaba provocando lo lograba. Por un lado nos podemos asustar porque miren, cuánto podemos hacer en la vida de los sujetos o todo lo que puede pasar a partir de la vida de las instituciones con los sujetos. Y por otro lado, qué bueno que podamos tomar conciencia de esto. Bueno, hasta aquí lo que comparto. Vamos a dar lugar a las preguntas, a los comentarios. Bien, muchas gracias Gaby, muchas gracias Claudia. Eh, Como hacemos habitualmente, vamos usando el chat para dejar algunos comentarios, algunas preguntas. De alguna manera, los deciles de una y otra nos ayudó a tener un panorama amplio y si les parece, comienzo mientras les propongo que escriban algunas preguntas o algunos otros comentarios. Les leo lo que pudo poner aquí María Angélica, Angie, ¿sí? El testimonio, el pasado verano, Roma acogió por primera vez un jubileo al que acudieron cerca de 1000 influencers católicos. Son los llamados misioneros digitales, de 46 países de todo el mundo. El objetivo del Vaticano fue poner el foco en el entorno virtual en plena crisis global de fe. Esto va de la mano del fenómeno Dios está de moda, que se está produciendo principalmente en Europa y en otras partes del mundo. Hay quienes sostienen que esto se produce justamente por mucho de lo que Gaby nos compartía. La Iglesia ofrece orden, ideas claras y estabilidad, no da lugar a dudas y ofrece respuestas concisas y sentimientos de comunidad justo cuando hay más jóvenes solos y atrapados en la incertidumbre. ¿Cómo pueden nuestras comunidades de fe ayornar su manera de acercarse, sobre todo a las juventudes, tomando consideración de los escenarios que nos describió Claudia? En lo personal, me gustó mucho la posibilidad de ofrecer espacios de desaceleración, pausa, silencio, descanso mental y espiritual. Pensar en iniciativas que no solo ofrezcan descanso, sino que reafirmen la función de la Iglesia como un refugio espiritual en medio de las crisis. Gracias, Angie. Y acá, bueno, quedó en medio de este testimonio y amplia comentario una pregunta como para pensar tanto por el lado de Gaby Ujú. como por el lado de Gabriel. Hermoso testimonio, Gaby, dice Analía. Libros para seguir entendiendo la realidad. Nos solicitan. Claudia citó muchos autores. ¿Algún libro para recomendar? Ujú. Bueno, depende lo que quieran leer, ¿no? Los que describen un poco el contexto,
A mí me gusta mucho de estos autores que cité, Alessandro Barico habla en The Game de ese vínculo entre la tecnología y el hombre y cómo va cambiando ese análisis en términos de, se llama el juego, The Game, porque justamente va analizando ese vínculo del hombre con la tecnología y cómo cambia esa concepción. Al quien le interesa el tema de los medios, el libro Convergencia Cultural de Henry Jenkins es buenísimo, es un poco antiguo porque es previo a la pandemia, pero analiza ese devenir de los medios que es bien interesante en cuanto a narrativas y a uso de redes. El de Marina Garcés se llama Aprendices de Maestros y analiza un poco todo digamos, lo que hoy se nos plantea a los docentes en términos de cómo concebir el vínculo y la idea del aprendizaje y esta idea de no caer en el desánimo. Estoy pensando, bueno, los de Byung-Chul Han, cuando habla de cualquiera de este filósofo, están muy buenos porque lo que él analiza es justamente diferentes elementos que tienen que ver con cómo nos vinculamos con lo espiritual, con la información. Entonces, eh, hay uno que se llama No Cosas, que es donde analiza el tema de la información, que es muy interesante. Vamos a dejar algunos materiales en el aula. Yo Sí. todavía no hice, voy a poner todos los que más o menos mencioné y que están digitalizados para que los puedan tener disponibles. Hay algunos más específicos de educación que también podemos ofrecer. Por ejemplo, Mariana Mayo trabaja en uno de los textos sobre la mirada híbrida, la construcción de esta idea de somos híbridos nosotros y cómo esto atraviesa las propuestas educativas, si eso interesara. Vamos a hacer alguna selección de varios libros y ustedes verán o artículos. Hay uno interesante sobre las narrativas transmedia, el poder entender estos saltos de las narraciones para poder pensar cómo nos acercamos a los jóvenes, como un poco lo que planteaba Angie, ¿no? Esto de, bueno, ¿qué implica? Y tenemos que entender el contexto y la cultura para ver desde dónde nos sentamos con estos jóvenes para pensarlo, y también con los adultos, porque a los adultos también a distintas edades también nos atraviesa la tecnología de manera distinta. Tenemos que aprender. Para los docentes por eso decíamos que llegamos un poco tarde, porque cuando aprendemos a usarlo, ellos ya cambiaron de aplicación, cambió la red, llega la Sí. inteligencia artificial. Cuando parecía que algo no, lo manejábamos, ya es otro, nos cambiaron. También a nosotros nos atraviesa y si además tenemos que enseñar o además tenemos que acercarnos con un mensaje o además tenemos que contenerlos, es un desafío permanente, ¿no? Entonces, creo que esta posibilidad de volver al vínculo, de volver al contacto, de ofrecer estos espacios donde ahí pongamos un freno y podamos reflexionar y podamos recuperar el sentido de lo que hacemos, resulta como lo más claro, ¿no? Bueno, y los de Paula Sibilia, que habla del mundo de la espectacularidad, ahí ella analiza bien el tema de la subjetividad. Yo voy a poner varios artículos en el aula y ustedes verán que de eso les resulta más atractivo según lo que a cada uno le interese, ¿no? Sí, en el comentario de Angie, ¿no? Cómo pueden nuestras comunidades de fe ayornar sus maneras, acercarse. Obviamente que no hay una receta, pero me parece que las comunidades que tienen, que tienen jóvenes, que tienen jóvenes activos, son comunidades que se constituyen como familias, en donde el joven eh, tiene lugar, es uno más, donde hace uso de la iglesia, de las instalaciones, como de su casa. Y esto significa abrir las puertas para que estén, para que ocupen ese espacio. Es un espacio seguro,
es un espacio que lo tienen que hacer propio, donde además muchas veces no los dejamos participar si no tiene un certificado de liderazgo, ¿no? De alguna manera. Y tienen para decir, y pueden predicar, y pueden llevar adelante una reunión y alentarlos a que hagan reuniones en sus casas, a que hagan liderazgo con las generaciones que los siguen. Y se van a equivocar, y sí se van a equivocar, como nos hemos equivocado nosotros y nos seguimos equivocando. Pero que un adulto mayor llame a un joven o le mande mensajito en la semana porque faltó 2 domingos a la iglesia o sábado o el día que se hace la reunión, porque no lo ve. Y no hace falta que ese adulto esté ayornado a todo el contexto. Hace falta mostrar cariño, mostrar que el otro es importante, que no da lo mismo que esté o que no esté. Ser comunidades amorosas, receptivas, cuidar cómo miramos, cuidar los modos de acercarnos. em, Cómo tomamos las propuestas que hacen, ¿no? En ese sentido, me parece que esas son comunidades en donde los jóvenes permanecen y permanecen también si hacen amigos y amigas, porque si son comunidades en donde no tienen a nadie, y es difícil que permanezcan, se terminan yendo. Em, y entonces aquí es donde, bueno, hay que ponerlos a trabajar también, hay que ponerlos a hacer, a que puedan participar de distintas maneras, porque son parte, no son el futuro, son el presente, si no en el futuro tampoco van a estar. Bueno, ese es el gran desafío, ¿no? Ser comunidades amorosas, desde una Bien, pedagogía de la ternura. ahí comparto otras cuestiones que han puesto en el chat. Permítame solamente narrarles una experiencia real, ¿sí? Tiene ya sus buenos años, pero esta narración pinta, me parece, de lleno ciertas cuestiones que venimos arrastrando, ¿no? Una iglesia, ¿sí? Una iglesia metodista, ¿sí? No vamos a decir cuál. Este, tenía una verja en su frente y los jóvenes se juntaban después del culto, se sentaban en esa verja, se quedaban allí tomando algo, tomando mate, algo, y después se iban a sus hogares. Y como no dejaban tan pulcro esa verja como estaba en su momento, la iglesia en la junta directiva decidió ponerles una reja con pinches, cosa que no se pudieran sentar en esa verja y tuvieran que buscar otro lugar. Porque ya le habían explicado varias veces, esto es real, no es un cuento, ¿sí? Ya le habían explicado varias veces de que si usaban ese lugar para sentarse, tenían que dejarlo limpio. Entonces, por ahí me pregunto, desde el otro lado, no solamente qué cosas habría que hacer para recibirlo, sino qué cosas tendríamos que hacer internamente como comunidad, digamos, ¿no? Este, qué rupturas de prejuicios y de supuestos tendríamos que lograr para dejar que los jóvenes y otras personas que quizás no son del núcleo selecto de la iglesia puedan sentirse tan habilitados para usar todos los espacios del templo como cualquier otra persona. Y esto tiene un largo arrastre. Esto que sucedió ya hace muchos años, un par de décadas por lo menos, ¿sí? ¿Cuánto arrastre venimos teniendo en todo este tiempo como iglesias y de alguna manera cuántas verjas hemos puesto estos pinches y a cuántos personas quizás hayamos expulsado de distintas maneras, ¿no? Colaboro a seguir poniéndonos un poco más tristes en ciertas situaciones, pero creemos realmente que estos espacios nos ayudan a reflexionar y a tener una esperanza diferente. Sara nos dice, los espacios educativos sean
en la escuela o en la escuela dominical, el estudio bíblico, etcétera, son espacios que pueden alcanzar cambiar narrativas de vida. El Sí. contacto humano aún puede impactar en la vida y en la transformación. Es un privilegio tener tiempo y espacio que reúna gente que pueda en colectividad ir transformando la vida. Nuestra constante, el Evangelio de Jesucristo, y nuestro desafío es llegar a ese Evangelio al contexto individual y comunitario. Muchas gracias, muy buen tiempo. David Martínez nos dice cómo los docentes pueden levantar nuestras nuevas herramientas para educar a nuestras nuevas generaciones. Nuevos recursos para docentes que necesitan usar nuevas técnicas tecnológicas para guiar a las nuevas generaciones. Y Alejandra Espinosa nos dice, en cuanto al video, Gaby, vi el celo, poco amor y poca comunidad y empatía entre ellas. A nosotros en la Iglesia Metodista de Chacabuco estamos pobres de jóvenes, adolescentes, nos preocupa. Estamos viendo la manera de que se acerquen. La clase de hoy me dejó con nuevas ideas, gracias. Bueno, y nuevamente expresé ella. Ujú. Y Jessica nos dice, la labor de las y los capellanes en los colegios metodistas es valiosa dentro de la misión evangelizadora y formativa. Sin embargo, las limitaciones de tiempo y en algunos casos la reducida presencia durante la jornada escolar dificultan un acompañamiento más integral a estudiantes y familias. Esto plantea el desafío de fortalecer una evangelización contextual más cercana, relacional, dada con la comunidad educativa y familiar. Les propongo por el horario que cada una de ustedes haga un brevísimo cierre, anticipándole la gratitud por todo este tiempo valioso y siempre nos ha ido movilizando miércoles tras miércoles la temática de evangelización. Claudia. Sí, bueno, yo también quiero agradecerles la invitación y la posibilidad de pensar o de compartir algunas ideas que tienen que ver con la preocupación cotidiana y que tienen que ver con la tarea cotidiana que tenemos los educadores. Tratar de entender este contexto, ver quiénes son aquellas personas con las que trabajamos, tratamos de influir en su vida. Es cierto que en este contexto se hace difícil y que no hay recetas pensadas o que podamos transmitir. Tenemos algunas preocupaciones, tenemos algunas ideas y tenemos el enorme desafío de ser creativos. Hay que recrear, así como Serres dice, los Pulgarcita, los jóvenes tienen que recrear el mundo, pues nosotros tenemos que recrear nuestra tarea, tenemos que recrear nuestras comunidades de fe, tenemos que recrear nuestras iglesias. Y ahí es un poco lo que Gaby decía, bueno, hay que correr riesgos, tenemos que poder equivocarnos, tenemos que poder permitir que otros se equivoquen, tenemos que probar, tenemos que compartir. Hay algo interesante que es que para poder manejar las nuevas herramientas, la única forma es ponerlas en uso. Entonces, para ver qué les pasa a los chicos, tenemos que usar algunas de esas herramientas. A veces con mirada crítica, pero tenemos que hacerlo para poder acercarnos, para poder entender qué pasa. Y a veces tenemos que usarlos a ellos para que nos enseñen, para que sean la base, para que sean el instrumento. Entonces les damos un lugar mucho más claro, mucho más firme, seguro que saben y lo manejan mejor que nosotros. Y en ese ida y vuelta uno construye distinto, ¿no? Yo voy a cerrar con una pequeña anécdota. Cuando me regalaron mi primer teléfono inteligente, lo primero que hice cuando agarré el teléfono fue agarrar el manual y leí todo el manual. Mientras yo leía el manual, mi hija agarró el teléfono y empezó a toquetearlo. Cuando yo terminé de leer el manual, me dijo, vení que te explico. Y lo único que supe hacer en ese teléfono fue lo que ella me explicó. Entonces ahí a mí se me planteó algo interesante. ¿Qué tengo yo para decirlo? Tenía de hace varios años atrás, si eso ella lo manejaba mejor que yo, si ella me lo pudo enseñar, entonces ahí el rol cambia y la mirada cambia. ¿Qué tenemos para decir? Porque eso nos lo pueden enseñar ellos.
nosotros tenemos otras cosas para transmitir. Podemos generar un espacio distinto, podemos ayudarlos a reflexionar sobre eso, a tener una mirada crítica, a poner la fe en acto, porque eso también es un tema, ¿no? Cuando hablamos de una mirada esperanzada, hay que ver si nuestras iglesias transmiten esa fe, transmiten esa esperanza, aun cuando somos pocos, porque todos estamos preocupados por lo mismo en nuestras comunidades, pero hay que poder poner en juego esa esperanza como motor de búsqueda, como motor de trabajo, y bueno, y aprender a ir mirando hacia dónde y cómo reconstruir junto con otros. Muchas gracias, por la escucha, por la participación, por las preguntas. Pensaba en relación a alguno de los últimos comentarios, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, esto que dice Claudia, no tenemos recetas, pero hay algo que para lo cual no precisamos ni tener toda la tecnología, ni tener todas las condiciones económicas dadas para que sea posible lo que tenemos que hacer tanto en las escuelas como en las iglesias. Y es la pasión por el Evangelio, la pasión por la construcción de un mundo distinto, la pasión por el otro y la otra, por creer que es posible acompañar a que las vidas sean dignas, a que tengamos una vida digna. Y cuando digo esto me refiero a, a una vida justa para todas las personas. Y eso no lo da ninguna inteligencia artificial, ninguna pantalla interactiva. Eso además se transmite y se contagia. Cuando vemos que aún en las condiciones económicas más difíciles, igual se aprende, igual se puede enseñar, tiene que ver porque ese liderazgo, esos docentes, esos líderes eclesiales, están convencidos que tienen algo para compartir y algo para decir, aún con nada en las manos o todo en las manos y todo en el corazón. Entonces, eso es lo primero que debemos tener también en nuestras congregaciones, ¿no? Pasión, pasión por lo que tenemos para compartir. Y quiero terminar con una frase de Foucault, quiero compartir una frase de Foucault que dice, y si no digo lo que hay que hacer, no es porque no creo que no hay nada que hacer. Muy por el contrario, me parece que quienes, al reconocer las relaciones de poder en las cuales están implicados, han decidido resistirlas o escapar a ellas, tienen mil cosas por hacer, inventar, forjar. Y así vamos, haciendo discípulos y queriendo que el mundo crea. Gracias, gente, por estar acá, por compartir este espacio, por poder encontrarnos a pensar juntos y juntas. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Gaby, muchas gracias a cada uno, cada una. Verdaderamente ha sido un tiempo de refrigerio para pensar juntos y juntas. Que el Señor bendiga vuestro descanso y en el día de mañana. Cariños, nos estamos encontrando el miércoles que Bendiciones, viene. saludos a todos. Ay, Muchas gracias. adiós. Gracias, nos vemos, bye bye.